Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy traigo una historia, puede ser dos historias, puedo decir dos historias, porque el otro solo lo voy a agarrar como comentario. Pero esta es una historia que me llegó, que me mandaron, que no sé si sea de internet, no sé si sea inventada, pero me pareció muy importante hablar de eso. Entonces, tiene que ver con esto de las personas que de repente desaparecen de la faz de la tierra y resulta que años después o épocas después, lustros, décadas, lo que sea, las encuentran pues ya con finadas, por así decirlo. Esta es una historia muy impactante. La verdad me parece muy impactante porque son personas que desaparecen y aparecen en otra parte simplemente para dejar de existir. Esta historia me la mandaron y espero que les guste. El campo de maíz. No sé si sea de internet, pero me pareció una chulada. Ocurrió allá por 2007, en un pueblo rural de la ciudad de San Nicolás. San Nicolás, no sé de dónde sea, si están hablando de San Nicolás de los Garza o no sé. Total, había unos niños jugando por los campos de maíz. Se lanzaban bolas de lodo, mazorcas y demás cosas. Todo transcurría de manera normal y armoniosa. En ese pueblo daban las 7 p.m. y todos los niños corrían a sus casas por la oscuridad que en la ciudad había. Aquel era un campo de maíz bastante grande, fácilmente alguien se podía perder ahí. Una noche, uno de los niños se perdió mientras se aventuraba a recorrer los cientos de caminos confusos de ese maizal. Dieron las 7 y no podía salir, las 8, y siguieron pasando las horas, hasta que el niño empezó a desesperarse y corría de allá para acá en ese gran laberinto, hasta que en uno de los caminos tropezó y se golpeó con una roca en la cabeza. Despertó al día siguiente en el mismo lugar. Todo parecía estar con normalidad. Aunque sentía un ambiente extraño, siguió con lo suyo de tratar de encontrar el camino a casa. En fin, pasaron 2 días y lo pudo encontrar, aunque había algo extraño ahí. Lo que era su casa estaba cambiada. Ya no era de adobe y lámina. Era una casa hecha de concreto y de 2 pisos. Tenía un automóvil afuera. ¿Cómo pasó eso en 3 días? Lo primero que pensó es que quizá había salido del otro lado del maizal, pero no parecía que en realidad eso era. Al entrar en la casa, estaba vacía. No había absolutamente nada. La casa era un simple cascarón sin relleno. Rápidamente fue a buscar a su amigo, el que vivía más cercano. Pero su casa también ya no era la misma. Al intentar tocar, salió un hombre de 57 años, común y corriente, que no se parecía a nadie familiar. Al hombre se le hizo familiar el rostro del niño y le preguntó: ¿eres hijo de César? A lo que el niño le respondió: ¿qué? Yo soy César. El niño corrió a los maizales a tratar de encajar la situación con algo lógico. Creyó que tal vez era un sueño, pero su histeria era tal que terminó colgándose de un árbol que estaba entre los campos de maíz, esperando así despertar. Sin embargo, nunca despertó de ese sueño extraño y parece ser que ahora solo camina su amorfa alma sobre los campos de maíz, esperando volver algún día a su época. La verdad se escucha como que si fue redactada por alguien que le guste este tipo de historias, pero me dio pie para contarla aquí con ustedes y también recordar una historia que también encontré por ahí en internet, que habla acerca de que en una ciudad, no recuerdo nombres, no recuerdo épocas, no recuerdo años, pero me impactó el suceso, que en una ciudad, pues de repente en unas calles, en unas avenidas de mucho tráfico, mucho tránsito, aparece un hombre y sin querer, pues obviamente tuvo un accidente, lo atropellan y ahí es donde queda su cuerpo. Entonces lo que hacen es comenzar a buscar, pues acuden paramédicos, se dan cuenta de que todo fue fatal y empiezan a buscar en sus pertenencias. Comenzaron a ver billetes antiguos pero en buen estado, identificaciones también en buen estado pero antiguas, es decir, todas las pertenencias que él traía eran antiguas, incluso la ropa, su vestimenta, todo era de una época anterior, pero se les hizo raro pues por qué traía eso y de dónde, y nadie lo conocía. Incluso empezaron a investigar si esa persona estaba desaparecida en algún lugar cercano a la ciudad o en la propia ciudad y no encontraba nada. Checaron su nombre en registros y no parecía que esa persona no existiera, como que si nunca hubiera existido en
este mundo, hasta que empezaron a checar en archivos antiguos y resultó que esta persona que habían encontrado el cuerpo sí existió, pero en otra época, y desapareció de una manera muy extraña, tanto que no dejó rastro, no lo volvieron a ver. Entonces, pues lo que sucede, o lo que dicen personas que creen en estas cosas, como soy yo, es que desapareció en su época, entró en algún agujero, en un túnel, temporal, para lanzarse o para trasladarse a la época actual de aquel tiempo, que había sido ya era el futuro, ya era mucho tiempo antes, y apareció simplemente para dejar de existir. Entonces, esa historia pues la he encontrado mucho en internet, en diferentes blogs, en diferentes videos. Es muy parecida a esta, entonces se me hizo interesante contarla. Sé que hay infinidad de historias que pueden ser o no ciertas, pero me encanta compartirlas con ustedes. Esto fue Soluna Relatando lo Oculto. Hasta la próxima.